casa del Señor. Vamos a sentarnos, vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Sabemos que son tiempos, amén. Hay muchos decesos aún. Coronavirus por ahí anda todavía, pero nosotros permanecemos en la palabra del Señor, porque es la palabra la que mantiene, la que nos sustenta, la que nos sana, amén. La palabra la que nos da vida, vida en abundancia. De ahí que el venir al templo es en un tono de adoración, ya le adoramos, ya le cantamos, pero el platillo más fuerte es la palabra del Señor. ¿Amén? Porque es la palabra la que cambia la mente y los corazones del ser humano. Sean bienvenidos todos. Sabemos que faltan varias familias. El hermano Pedro nos avisó que iba por ahí a hablar de Cristo, a orar por una persona conocida de él que está padeciendo enfermedad. También la familia de mi hijo David, Rocío y sus hijos están enfermos. Empezaron ayer y hoy amanecieron mal en cuanto a enfermedad, pero hoy en la mañana le hablé a Rocío, oramos y al final vamos a orar todos, por todos. ¿Por qué? Porque hay un mal que está padeciendo la humanidad. Se dice fácil, pero cuando alguien se enferma muy allegado a nosotros, pega más. No sé por qué somos así, pero deberíamos de estar orando por toda la humanidad también. ¿Cuántos lo creen? El cristiano siempre intercede por todos, aunque no los conozcamos. Deseamos que haya sanidad. Vamos a estar al pendiente y vamos a ser prudentes hasta que el Señor, pues ya determine que se va a terminar estas infecciones. Y si no, pues sabemos que si vivimos o morimos somos del Señor, pero por lo tanto hay que cuidarse, por lo pronto hay que ser prudentes. Amén. No se fíe, no se confíe, no seamos tentadores. Mejor quedémonos en Cristo con prudencia. Amén. Salgamos a lo más indispensable. Cuidémonos. Ese es el corazón del creyente. Vamos a remitirnos a la palabra de Dios. Sean también todos los que ya están de alguna manera conectados al internet. La palabra es la que llega. Están todos los oyentes. Sean bien. Amén. Y el tema de hoy, terminamos el hombre carnal o la tentación. Amén. Yo creo que aprendimos todos partiendo de Santiago 1:8, pero ahora vamos a otro tema. El tema es ser salvos. Es un tema muy relevante, es para hoy. Amén, la salvación es para hoy. Hoy tal vez muere mucha gente y estuvo a un lado de nosotros y no le hablamos. La salvación es eterna. Amén. Así es que necesitamos hablar, ser salvos. Vamos a remitirnos a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a partir varios domingos, no sé si 3 o 2 o 4, pero está en Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 47. Amén. Hemos dicho que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a estar atentos a la palabra. Ya lo tiene, usted puede decir amén. Todos en casa tienen Biblia, abra su Biblia. Amén. Hechos 2, 37 al 47. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos cómo realmente es la iglesia genuina, aunque está basado en la iglesia antigua. Yo creo que la iglesia del Señor sigue siendo la misma. ¿Cuántos lo creen? Ahí que la palabra ser salvos, ¿cómo se podría distinguir a una persona que es salva, hermano Ricardo? ¿Cómo podríamos distinguir nosotros a una persona que es salva? No que dice, porque muchos dicen, ¿ven?, guardándose de todo lo malo, lo que no agrada a Dios. Dice el hermano Ricardo, muy bien. ¿Usted cree, hermana Elba, que las personas salvas se distinguen? Amén. Sí. Dice que nosotros emitimos la luz de Cristo. No es de un carácter orgulloso, sino que nosotros nos distinguimos porque nos apartamos para vivir como el Señor manda. ¿Acaso la salvación se puede percibir en las personas? ¿Acaso la salvación, podemos preguntarnos, se puede percibir en una persona que pertenece a una religión o a una institución? ¿Será por ese hecho, hermana Karen? ¿Cómo podemos distinguir una persona que es salva? ¿Porque va a una institución? ¿O porque pertenece a una religión? No, de ninguna manera, porque hay personas, la mayoría de las personas pertenecen a una institución, a una religión. Hay demasiadas religiones o instituciones hoy en día. Pero eso no nos da a entender que porque pertenezco a una institución ya automáticamente soy salvo. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que soy o somos hombres y mujeres salvos? Hemos dicho entonces que la salvación se distingue por los que han recibido a Cristo. Se distingue. Estas personas son convencidas, es la palabra que si quiere anotarla o grabarla. ¿Cómo se distingue una persona verdaderamente que es salva? Se distingue porque es una persona convencida. Estoy diciendo, hermana Katy, ¿qué es convencido? ¿O qué es una persona cuando decimos se distingue porque es convencida por el evangelio, por la palabra que salva? Está convencida de lo que ha recibido. Ese es el verdadero creyente que es salvo.
¿Qué entiende usted como convencido? ¿Qué es la verdad? ¿Habrá personas que no se convencen aunque le hable con la verdad, hermano Ricardo? Sí. Que cierran su corazón a la verdad. Pero eso no nos quiere decir que la palabra no es certera. Eso no quiere decir que la palabra no es la verdad. Quiero decirle que la única verdad es Cristo. Amén. Y que el Espíritu Santo es el único que puede convencer a otro ¿de qué? De todo pecado. Hola, gloria a Dios. Hemos sido convencidos nosotros por la verdad, porque hemos escuchado el evangelio de la verdad cristocéntrico. Hola, gloria a Dios. Vea Hechos 2:37. Una vez más, Hechos 2:37. Hemos visto aquí, si se va unos versículos anteriores, que fue el primer discurso de Pedro. Ya habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo y habían sido llenos de la palabra del Espíritu Santo de Dios. Y se levanta Pedro con poder y con autoridad, lleno de la palabra. Y una multitud los estaba escuchando. Amén. Y Pedro, levantando la voz, les habla de la verdad de Cristo. Les digo que se habían crucificado a Cristo, al Hijo de Dios. Y dice el 37 que al oír esto, los oyentes, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Puede usted ver la multitud, hermana Catherine? ¿Qué es compungir? Se compungieron. ¿Qué es compungir? Bueno, compungir es remover la conciencia. La verdad estremece la mente y el corazón cuando se habla con la verdad. Ellos estaban hablando de Cristo, de la verdad. Y los oyentes se estremecieron, su conciencia entenebrecida se volvió a la verdad. Y preguntando, ¿qué haremos? Es lo mismo que nos sucedió a nosotros cuando recibimos la palabra de verdad. Compungir el evangelio de la verdad nos convence de todo pensamiento erróneo. Y este evangelio de la verdad nos permite caminar llevando una vida de convencimiento diariamente. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos convence diariamente? Él nos habla diariamente, nos convence lo que hemos de hablar, lo que hemos de escuchar, nos convence en la manera de caminar. Hola, gloria a Dios. Convencer no es otra cosa más que persuadir. Convencer es redarguir a otros. El Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado. Y cuando alguien es convencido, cuando alguien vive una vida de convencimiento, entonces habla de Cristo para que otros sean convencidos. Hola, gloria a Dios. Entonces no es una religión más. Las personas salvas son personas convencidas. ¿Por quién?
por el Señor. Hola, gloria a Dios. Convencer es inducir, amén, a otro a creer solo en la palabra escritural verdadera. Porque hay líderes que convencen a otros para que sean parte de un grupo. Y es bueno que invitemos a otros, pero para que sean convencidos por la palabra, no para que sean nada más parte, un número más. No. A veces como iglesia estamos errados en la manera de convencer a otros. Necesitamos regresar como ellos lo hicieron. Cuando habla Pedro, entonces dice, se compungieron, se convencieron. ¿Por qué? Porque les estaba hablando de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo es la verdad. Así es que la verdad no radica en una institución más. Qué bueno que en asambleas de Dios hablamos una verdad. Pero la verdad sigue siendo la palabra cristocéntrica y es dada por el Espíritu Santo de Dios. Habían sido llenos del Espíritu Santo. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está llena de la palabra. Es el distintivo. Es lo que se le distingue a una persona llena del Espíritu Santo. Es una persona que habla de la palabra porque está tomada de una fuente inagotable que es Cristo. ¿No le da gloria a Dios? Si es que convencer es persuadir, es redarguir, es inducir a otros solo en la palabra escritural verdadera. No te lo grábelo porque luego nos desviamos. No se desvíe. Si usted es una persona convencida, entonces hable únicamente de Cristo. Convenza a otros que Cristo es el Señor. Quiero decirles que nadie en sus propias fuerzas puede convencer a otros a recibir la verdad. No es en las fuerzas de nosotros. Es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque alguien puede ir en sus propias fuerzas. Y no pasa nada, hermana Katy. Hay demasiados religiosos que se unen. Amén. Grupos grandes para ir y convencer. Pero quiero decirle que cuando no se ora, que cuando no se está en una comunión constante con el Señor, la gente puede ir, el religioso puede ir a hablar a alguna comunidad de Cristo, pero si va en sus propias fuerzas, entonces no sucede nada, porque nadie puede convencer a otros en sus propias fuerzas. Se necesita la presencia magnánime de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas para poder llevar esta palabra de convencimiento a otros. ¿No le da gloria a Dios? Por eso hoy muchos hierran. Se necesita estar saturado de la palabra del Señor para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Amén. La obra del Evangelio debe de ser hablado en labios de santos, en labios de personas que están apartadas del mal, en labios de personas santas. ¿No le da gloria a Dios? ¿Qué está diciendo, hermano David? Bueno, lo que le estoy diciendo, amada iglesia, es que se necesita el Espíritu Santo. Amén. No como una fuerza. El Espíritu Santo es una persona que habla, enseña, dirige, guía, muestra. El Espíritu Santo nos llena y nos llena de la palabra. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Espíritu Santo nos recuerda todo lo que debemos de hablar. La palabra de convencimiento es por el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo
como deidad, como divinidad. Las personas solamente son un grupo de personas, pero no sucede nada genuinamente hablando. Es necesario recibir a Cristo, pero también es necesario creer en el Espíritu Santo de Dios como deidad, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado a otros. Algunos pueden decir, es que voy y no pasa nada. Es que yo hablo y hablo y no pasa nada. Le estaremos dando el lugar a la tercera persona de la Trinidad para que Él convenza, o vamos en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo estamos como iglesia de Dios? Le dije y le vuelvo a repetir, se necesita al Espíritu Santo. Amén. Solo el que ha participado es participación de la presencia de la Divina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es necesario su presencia, porque es Él el que va a convencer, hermana Emma. Usted va a ir, amén, pero va a dejar que Él haga la obra. Usted va a ir dándole la gloria a Él. ¿Estaremos dando el lugar que le pertenece únicamente al Espíritu Santo o estaremos haciéndolo en nuestras propias fuerzas? ¿Habrá lágrimas de arrepentimiento, de convencimiento? ¿Habrá alguien hoy en día afuera que a través de la palabra que usted le hable diga, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué haremos? Le dijeron esta multitud a Pedro y a los apóstoles. Díganos, ¿cómo podremos recibir lo que ustedes tienen? Se compungieron de corazón, se convencieron de corazón, porque la palabra es hablada por el Espíritu Santo de Dios. Somos instrumentos únicamente y Él es el que habla, Él es el que convence de qué, de todo pecado. Démosle lugar a Él, porque Él sí lo hace. Le vuelvo a repetir, mis padres nunca pudieron, pero una vez empecé a escuchar la palabra de Dios y entró por el oír y el oír de la palabra, y esta palabra me convenció y me rendí. ¿A qué? A la palabra de Dios. Y es que la palabra tiene poder para transformar la mente y los corazones. La palabra de Dios es la que convence. Llenémonos de la palabra de Dios. No le da gloria a Dios. Solo el que participa, el que ha participado de esta salvación tan grande, la salvación de Cristo a través de recibir el perdón de pecados, tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón. Solo el que ha recibido la palabra de Dios tiene el Espíritu Santo viviendo, morando en él, en su corazón. El Espíritu Santo hace morada en aquellos que abren su corazón y le reciben a Cristo. El Espíritu Santo está morando en nosotros. Dele gloria a Dios. San Juan 16, del 7 al 15. Amén. ¿No le da gloria a Dios? San Juan 16, perdón, del 7 al 15. Estamos hablando de necesitamos ver la salvación, pero la salvación viene a través de la palabra que convence. Usted tiene que llevar la palabra. Oye, hermano David, ¿y cómo le hago? Ustedes dicen que no es bueno emborracharse. Usted necesita a Cristo. O sea, usted centre a la persona en la palabra. Pero si ustedes no aman a María, ¿quién le dijo que no la amamos? Pero es Cristo quien murió por nosotros.
y centra a la persona en la palabra. No le da gloria a Dios, porque es la palabra la que convence. No pierda tiempo presentando otras cosas. No pierda tiempo señalando a las personas. Señale a Cristo. Dice del Espíritu Santo el Señor Jesucristo que Él me glorificará. O sea, toda persona que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. Y entonces cuando la persona tiene el Espíritu Santo, marca una diferencia. Amén. Porque habla de Cristo. Y Cristo es la palabra que convence. No se salga de allí. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. San Juan 16, de 7 al 15. Dice así: la obra del Espíritu Santo de Dios, no es la obra de nosotros. Usted dispóngase y deje que Él lo haga. Amén. No se preocupe por lo que ha de decir o lo que ha de hablar. El Espíritu Santo le va a decir en ese momento y usted se va a sorprender. ¿Verdad, hermano Ricardo? Que así es. Cuando vamos a hablar de Cristo, ¿nos sale palabra? Es el Espíritu Santo que obra, que nos maneja. Nosotros nos dejamos para que Él lo haga. Ahora es tu turno, Espíritu Santo. Yo aquí estoy. Úsame. Usa mi vida para salvación de otros. Convéncelos. Dame la palabra de convencimiento. Habla a través de mí. Y dice, amén. Pero yo os digo, ¿quién está hablando aquí, hermano Mario? ¿Quién es el que habla? Jesucristo. Amén. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesucristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿de quién habla? ¿De una fuerza? No habla de la persona, de Él. Nótese. Amén. Y cuando Él venga, que dice, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence? ¿Yo? ¿Una institución? No. El Espíritu Santo convence de pecado. A buenos y a malos. Es que no lo pensé. Sí lo pensaste. El Espíritu Santo te dijo que no hicieras eso. Bien. ¿Por qué lo hiciste, David? ¿Por qué cometiste ese pecado? Dice el Señor a David. Si tenías todo y te hubiera dado más. No le da gloria a Dios. Y el Espíritu Santo convenció a David. Se arrepintió. Y digo, contra ti he pecado y contra ti. ¿No le da gloria a Cristo? El Espíritu Santo, el Consolador, dice, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, versículo 9, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y sigue diciendo el Señor en el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Énfasis 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, habla del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué dice? Os guiará. ¿Quién es el que guía? ¿Quién es el que nos lleva para ser instrumentos en las manos de Él? ¿Quién? El Espíritu Santo. Cuando Él nos dice, hey, ve, cuando dice, Él habla. Y Él pone palabra en nuestra boca. Pon palabra en mi boca. Sí, voy, Señor, pero yo necesito que pongas palabra tú en mi boca, que tú hables, que tú me guíes. Pero que tú también convenzas a aquellos.
¿No le da gloria a Dios? Es el distintivo que nosotros hemos sido convencidos y que también vamos a convencer a otros. Eso nos distingue como cristianos. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Él nos guiará señalándonos que es Cristo la verdad. Él nos guiará para señalar a Cristo como la verdad y la vida. Él pondrá en nuestra mente y en nuestra boca la palabra que se llama Cristo para convencer a otros. El Espíritu Santo, qué gran labor está haciendo en la iglesia de hoy. ¿Qué lo voy a convencer para que sea parte de esta institución? No. Debemos, si somos convencidos por Cristo, debemos de llevar la palabra que convence. Es Cristo, el Salvador. Las iglesias deben de estar abarrotadas, llenas de personas convencidas, que no anhelen otra cosa más que la palabra del Señor. Un cambio de actitud por el convencimiento de la palabra. ¿No le da gloria a Dios? El Espíritu Santo dice, Él os guiará toda la verdad a Cristo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga todo lo que hace el Espíritu Santo. Por eso las personas que no creen en el Espíritu Santo, que no están sometidas, que no han sido salvas, aunque vayan a un templo, amén, no pueden ver la gloria salvífica de Dios. ¿Por qué? Porque no le están dando el lugar que le pertenece a la tercera persona de la Trinidad. Hablar del Espíritu Santo es hablar de la guía, es hablar de que Él nos va a recordar todo lo que Cristo habló. Él nos va a recordar en ese momento. Pero si no le doy la oportunidad, si no abro mi mente y mi corazón para que Él me guíe, para que Él me recuerde, para poder emitir su palabra, entonces en vano voy. Dicen algunos, llevamos el gancho. No, pienso que el gancho para ganchar a otros, para convencer a otros sigue siendo Cristo, pero dice, no, es que les vamos a llevar ropa, les vamos a llevar zapatos, les vamos a llevar cajas de galletas, y eso no es malo, no me malinterprete. Pero lo que va a convencer a otros, amén, es la palabra de verdad. Porque usted les puede llevar galletas, golosinas, les puede llevar calzado y vestido, pero si no va lleno de la palabra, entonces, ¿cuál convencimiento? ¿Estamos aquí? ¿Cuál? Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios. Y también llevar a otros, servir a otros. Pero si nada más queremos servir a otros y no nos saturamos de la palabra y no estamos en comunión con la palabra y no le damos el lugar al Espíritu Santo, entonces no pasa nada. Va un año, otro año, otro año. ¿Y qué está pasando? Lo que dice aquí de la obra del Espíritu Santo de Dios, que es lo relevante hoy en día. El Espíritu Santo nos habla, nos dirige, nos guía, amén. Y dice, pero cuando Él venga de verdad, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14 dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará. ¿Sabe lo que es glorificar a Cristo? ¿Qué es, hermana Emma? Él me enaltecerá. O sea, toda la obra del Espíritu Santo señala a Cristo. Cuando algo pasa, es el Espíritu Santo que nos dice, dele la gloria a Cristo.
porque Él glorifica a Cristo, Él señala a Cristo. La magna obra del Espíritu Santo es para hoy. Y si usted habla de Cristo, entonces está glorificando a Cristo. Y si usted está glorificando a Cristo, entonces ¿quién es el que lo está guiando a usted? ¿No es el Espíritu Santo? Pero si empiezo a hablar mal de otros y si empiezo a hablar bien de mi institución, si solo estoy diciendo que nomás nosotros y que solo nosotros, hermanos, no estoy hablando de la verdad. Amén. Solo Cristo es la verdad. Tenemos que glorificar a Cristo. Si es que tenemos, amén, el convencimiento. Si es que vivimos un convencimiento diario, tenemos que hablar de Cristo. Ese es el distintivo. Eso es lo que nos distingue. No sé, pero este hermano siempre me habla de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Y sigue diciendo, Él me glorificará, versículo 14, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío. ¿Qué dice? Y os lo hará saber. ¿Quién es el que nos hace saber? Lo de Cristo, ¿quién es el que lo hace saber? El Espíritu Santo. Amén. Todo lo que sé es por el Espíritu Santo. De hecho, la palabra escritural fue dada por el Espíritu Santo de Dios a hombres santos. Les hizo saber la palabra escritural. El Espíritu Santo lo va a llenar de la palabra. Es que yo no tengo ese don. ¿Quién le dijo que es don? No. La palabra es para todos. Todo el que se rinde a Cristo es lleno de la palabra. Es convencido por la palabra. Es con el propósito de llevar a otros esta palabra de convencimiento. Pero no dude. Vaya, es que yo no tengo eso, hermano. Yo no fui llamado por Dios para ir y pregonar, para ir y llevar la palabra. Yo aquí prefiero barrer o prefiero hacer el aseo, gloria a Dios, por los que sirven en el templo. Pero yo le digo que hay algo más. Hay algo más. El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos llevará para que hablemos el evangelio de la verdad. La verdad os hará libre aquellos que están viviendo en pecado. Él va a convencer, pero va a usarle a usted. Nos va a usar de tal manera para que llevemos el convencimiento a otros. Le da gloria a Dios. Es el que nos hace saber todo lo que Cristo ya dijo. Nos va a recordar todo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿No le da gloria a Dios? ¿Y cómo se hará esto? Le dijo María. ¿Y cómo será esto? Yo entiendo que para poder tener un hijo necesito estar desposada. Y no estoy casada. Y el mensajero número 1 de parte de Dios le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María. No te preocupes, ve y habla, ve y pregona. Él pondrá palabra en tu boca. No pares, no calles. Ve. Y Él te hará saber. Él tomará de lo de Cristo y te lo hará saber para que tú hables. Es el 15, y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo solamente le da la palabra de Cristo. El Espíritu Santo está haciendo una obra aquí en la tierra. La tercera persona de la Trinidad, quien convence de todo pecado. ¿Quiere que se lo repita? No soy yo, ni es la institución, ni es el centro donde algunos se congregan, ni es el pastor.
ni es un gobierno. Nadie puede convencer a otro. Dice la palabra que es el Espíritu Santo quien es el único que convence de pecado. ¿No le da gloria a Dios? Alguien diga amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, Espíritu Santo, lléname, dirígeme, llévame y hazme hablar. ¿Cómo olvidar al etíope eunuco y aquel hombre de Dios llamado Felipe, que fue lleno del Espíritu Santo y estaba en Samaria? Y de ahí lo saca el Espíritu Santo y lo guía al desierto. Porque iba un hombre que ya se regresaba a su ciudad, a su país, de Etiopía era. Y usted conoce la historia. El Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate al carruaje. Y aquel hombre de Dios, sensible al Espíritu Santo de Dios, quien lo dirigió hasta ese punto, empezó a oír que aquel hombre estaba leyendo la palabra a través del profeta Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le dice: pero entienden lo que lees. Y aquel hombre que no tenía a Cristo, pero que deseaba escuchar una palabra de alivio, una palabra de aliento, dijo: no, pero si alguien me pudiera explicar de quién habla. Y subió Felipe al carruaje y le empezó a hablar de Cristo. Es Cristo el quien murió por ti. Es Cristo quien tomó forma de cordero. Es Cristo quien fue a la cruz y dio su vida para perdonarte a ti. ¿Quieres recibirle? Y dice que en aquel momento ese hombre sensible, amén, el de Etiopía, abrió su corazón y recibió la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque Felipe era sensible a la tercera persona de la Trinidad. La palabra tiene poder. Convence a otros. Y aquel hombre convencido dijo: que hay un lago que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dice: si así lo crees, bien puedes. Y bajaron juntos y lo bautizó. Y luego dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Y el etíope siguió su camino. ¿Qué dice? Gozoso. La gloria a Dios. La tercera persona de la Trinidad, quien convence de todo pecado. Cuando se habla el verdadero evangelio de Cristo, es el Espíritu Santo quien lleva a cabo la labor de convencimiento. Las personas que escuchan son convencidas por el Espíritu Santo. El creyente convencido no habla de instituciones, porque instituciones van, instituciones vienen, pero la palabra de Dios tiene poder para convencer a otros. Es la palabra de Dios la que permanece para siempre. No le da gloria a Dios. ¿Qué le puedo decir que usted no sepa? Una persona convencida, un cristiano convencido, es una persona llena del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo es una persona, anótelo, porque y luego para que no nos confundamos, amén. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra. Anótelo, grábelo. ¿Cómo se distingue una persona llena del Espíritu Santo? Rápidamente. ¿Cómo? Porque habla la palabra, porque está lleno de la palabra. Amén. A mí no me dice nada alguien que dice que está lleno del Espíritu Santo y nunca habla de la palabra. Porque una persona llena del Espíritu Santo es convencida. Amén. Y cuando el Espíritu Santo nos convence, nos lleva a hablar la palabra. No hay otra función. La palabra es Cristo. Cristo salva. Cristo sana.
Cristo bautiza y Cristo viene. Cuando el cristiano es convencido, cuando está lleno del Espíritu Santo, entonces viene la palabra del Señor. ¿Para qué? Para llevarla a convencer a otros. Disposición. La palabra nos alumbra. La palabra nos llena. La palabra es vida. La palabra es salud. La palabra transforma la mente y los corazones. Dele gloria a Dios por la palabra escrita, pero dele gloria a Dios por el Espíritu Santo. Amén, que está aquí mostrándonos la palabra. Bendito su nombre. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra. Es una persona llena de Cristo. Cristo es la palabra. Una palabra que habla, es la palabra que cuando se abre su boca, entonces emite y dice Jesucristo de Nazaret, porque no hay otro nombre. Amén, hermana Emma. No hay otro nombre. Jesucristo. Amén. Es el nombre dado a los hombres. No hay otro nombre en ningún lado. El nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. Y el Espíritu Santo señala a Cristo, dice, es Cristo, dale la gloria a Cristo. Él es el que te salva. Él es el que te cambia. Él es el que te sana. Él es el que te da vida. El Espíritu Santo nos dirige a Cristo. Hola, gloria a Dios. Entonces estamos llenos de la palabra es Cristo. Y una persona llena del Espíritu Santo es una persona entonces llena de Cristo. Hechos 4, 23 al 31 rápidamente. Amén. Hechos 4, 23 al 31. Amén. Ahí en el encabezado dice los creyentes piden confianza y valor. ¿Lo tiene? Versículo 23 de Hechos 4, ¿lo tiene, hermana Katy? Dice así, usted siga la palabra. Amén, siga la palabra. Hermanos, sigamos la palabra. Es que la palabra es la única, la regla de fe y conducta. Amén, hablamos la palabra en todo momento. Y dice así, y puestos en libertad vinieron a los suyos. Amén, usted sabe Pedro y Juan ante el concilio. Un problemón que se les vino, hermano Ricardo, por estar hablando la palabra. Amén. Pasaron por muchos problemas, dificultades, los golpearon, los echaron a la cárcel, los masacraron. Amén. Algunos fueron apedreados, otros murieron aserrados. Amén. Pero nunca dejaron de hablar la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, amén, alzaron unánime la voz de Dios, la voz a Dios, perdón, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque acuérdense que les habían dicho, no hablen de Cristo, porque si siguen hablando de Cristo, les va a ir peor. Y ellos oraron. Y sigue diciendo el 25, Señor, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y siguen orando. El versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 9. Siguen orando y dice, y ahora Señor, mira sus amenazas. Estaban siendo amenazados. Hermano Ricardo, le dijeron, si siguen hablando los vamos a matar. Ellos oraron. Estaban juntos congregados orando. Mira sus amenazas, Señor. Y concede a tus siervos
¿Qué estaban pidiendo? Concede a tus siervos que con todo de nuevo, ¿qué dice? Permite que sigamos llevando esta palabra que convence a otros. Que no importa sus amenazas, pero lo que importa es que nos concedas seguir llevando esta palabra de convencimiento para que se arrepientan y se vuelvan a ti. ¿No le da gloria a Dios? Es que no podían dejar de hablar. Y es que el Espíritu Santo nos empuja a hablar la palabra con prontitud, con denuedo. Concede a tus siervos que con todo denuedo, dice, hablen tu palabra. Versículo 30. Estaban ahí. No tenían miedo. Es que yo mejor me voy a callar para que, no, entonces no entrar en un conflicto. ¡Hey! No. Eso no es llevar la paz. Mejor levanta una bandera blanca para no entrar en conflicto. ¡Hey! Eso no es ser pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Les dije que un día les iba a hablar del punto de ser pacificador. No, va a haber conflictos, va a haber problemas, va a haber diferencias, pero usted en todo momento tiene que hablar con la verdad. Nunca el creyente verdadero tiene que callar. Estaban pidiendo que les conceda seguir hablando la palabra. Mientras extiendes tu mano, le dicen al Señor, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Queremos que a través de Jesucristo este pueblo te reciba. Mientras nosotros oramos, tú extiendes tu mano. Mientras nosotros hablamos, tú te glorificas en señales y prodigios. ¿Estaban dando el lugar a la tercera persona? ¿Estaban dando el lugar a Cristo? Es Cristo el que salva, es Cristo el que sana, es Cristo el que cambia. Nada más le estaban pidiendo, concédenos hablar tu palabra. Dice que cuando hubieron orado, 31, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron, ¿qué? Oiga lo que dice al último. Quiero que entendamos bien este punto, hermano Ricardo, hermano Mario. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y rápido. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está llena de la palabra, habla la palabra. Que nadie le quite eso. Porque es la palabra la que convence. No dice, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y no dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando una persona se satura, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, lo único que lo puede distinguir es que habla con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos fueron llenos de la palabra de Dios. Porque es la palabra, el verbo. El verbo es Cristo. Y si usted habla de Cristo, entonces es una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Que diga amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, hablaban con denuedo. ¿Qué es denuedo? Brío. Denuedo es esfuerzo, es valor, es intrepidez. La palabra de Dios, amén. Una persona convencida está llena de la palabra de Dios y siempre es guiada entonces por el Espíritu Santo para convencer a otros y llevarlos a los pies de Cristo. No hay otro objetivo de la llenura del Espíritu Santo. Es la llenura de la palabra, pero es la palabra que convence a otros y los lleva a los pies de Cristo. La palabra dirige.
Un creyente convencido siempre, anótelo, grábelo, un creyente convencido en el estado de práctica siempre está sensible a la voz del Espíritu Santo para llevar la palabra de convencimiento a aquellos que aún no han sido convencidos. Es que le voy a hablar a aquel, pero ya es cristiano. No. Aquellos que no han sido convencidos. ¿No le da gloria a Dios? Judas 17 al 23. Amén. Lo que se llama Judas, que está antes del Apocalipsis. Amén. Dele gloria a Dios por este libro. ¿Quién dijo que no podemos ir? ¿Quién dijo que no debemos ir? La Biblia dice que debemos de ir y llevar la palabra de convencimiento a otros, pero que dejemos que el Espíritu Santo haga su obra. Usted solamente es un canal, somos un instrumento en manos del Señor. Amén. Judas 17 al 23. Así, ¿tiene? Aleluya. Dice, pero vosotros, amados, ¿a quién le habla? A nosotros, iglesia. Pero vosotros, amados, tened memoria, o sea, acuérdense, tened memoria en tiempo presente, y está en imperativo, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando a nosotros ahora. Acuérdense de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, 18, en el postrer tiempo habrá, ¿qué dice? Burladores, que andarán según sus malvados deseos, que buscan dinero, que no se llenan. Esos siervos, entre comillas, cierro comillas, nos está recordando y nos está amonestando Judas a través de la palabra escrita. Dice, Abraham, acuérdense, les vuelvo a decir, recuerden que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan, ¿qué? Divisiones, los sensuales, que no tienen, oiga lo que dice, que no tienen, subrayelo, que no tienen al Espíritu. Está en mayúsculas. No tienen al Espíritu. Pero vosotros, se vuelve a nosotros, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando, ¿cómo? En el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo pide con gemidos indecibles lo que usted y yo necesitamos. Amén. Pidamos en el Espíritu Santo de Dios. Dice, conservaos en el amor de Dios. Consérvense en el amor de Dios. Consérvense en el amor de Dios. Permanezcan en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Énfasis 22, hermana Katy, ¿qué dice? Arrecio, ¿qué dice? Algunos que dudan, ¿qué dice? Convencerlos. Hay gente que duda. Llenémonos de la palabra y vamos a convencerlos. Dejemos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros para que sean convencidos. Vayamos en ese propósito de que sean convencidos los que dudan. Unos que dudan, dice, convencerlos, a otros salvar, como arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Versículo 24, 25. Y aquel que es poderoso, ¿quién tiene el poder? Dios. Tú nada más ve, deja que el Espíritu Santo haga su obra. Amén. Disponte. Disposición.
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia. Ahora, ¿qué más? Y por todos los siglos. Amén. ¿A quién hay que darle la gloria? Todopoderoso. Él es el que va a llevarnos el Espíritu Santo para convencer a otros. Dele la gloria a Él. Glorifíquele. Yo le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo me uno contigo porque yo también quiero glorificar a Cristo. Porque la palabra dice que tú le glorificas. Llévame hasta ese punto de glorificarle en todo lo que haga. Que todo lo que haga, que todo lo que piense, que todo lo que hable sea para tu gloria y tu honra. Jesucristo viene por una iglesia convencida, que vive cada día convencida por el Espíritu Santo de Dios. Quiero decirle a usted, ¿busca usted que otros sean convencidos? ¿Acaso la iglesia está llenándose de la palabra escritural? ¿Acaso la iglesia moderna está buscando que otros sean convencidos por la palabra dada por el Espíritu Santo? Habla la iglesia moderna, la iglesia de hoy, habla de Cristo dejando la magna obra, amén, de convencimiento al Espíritu Santo. ¿Está dando lugar la iglesia moderna de hoy al Espíritu Santo? ¿Le estaremos dando el lugar que merece a la tercera persona de la Trinidad en cuanto a convencimiento por la palabra hablada? ¿Quiere usted el día de hoy, juntamente con este servidor, humillarnos de una vez y pedirle que sea Él en nosotros? El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. El Espíritu Santo desea llenarnos de la palabra de Cristo. Pero el Espíritu Santo primero quiere convencernos a nosotros que el objetivo es ganar almas para Cristo. El Espíritu Santo te guiará. El Espíritu Santo te dará la palabra que convence al mundo de pecado. ¿Alguien quiere decirle, Espíritu Santo, necesito hoy? ¿Alguien de los oyentes quiere remitirse a la tercera persona de la Trinidad para que de una vez por todas en esta recta final llevemos esta palabra de convencimiento a otros? ¿Alguien quiere dejarse que sea Él en nosotros? ¿Quién quiere darle la gloria, el poder, el honor a Él? En otras palabras, ¿alguien quiere rendirse, sujetarse a su poder? ¿Alguien quiere ser instrumento en sus manos? ¿Quién desea convencer a otros? Si usted tiene ese deseo, entonces pidamos ser llenos de la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Vamos a hablar con Él. Yo no sé cómo esté su vida, pero Él es el único que puede llenarnos, que puede convencernos. Él es el único que puede, porque nosotros no tenemos poder. Él es el único que puede. Tiene el poder, tiene todo poder. Acerquémonos al trono de Dios, convencidos, y llevemos esta palabra a otros. Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te enaltecemos, te santificamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú quien nos guía, eres tú quien nos convence, eres tú quien nos revela la palabra, eres tú quien engrandece a Cristo. Y tú estás ahora en nosotros.
Perdónanos, 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 porque a veces somos indiferentes a tu voz. Perdónanos por no querer ser dirigidos por ti, por hacerlo a nuestra manera. Perdónanos y no te alejes de nosotros por nada, Espíritu Santo de Dios. Guíanos a la verdad. Llénanos de tu palabra. Que cuando tú vengas nos encuentres haciendo así, hablando de ti. Gloria a ti. Esta iglesia te necesita. Es la iglesia la que necesita tu presencia. Te convocamos a ti, Jesucristo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dirígenos de una vez por todas y enséñanos, llenándonos de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Estamos orando por todos. Voy a ceder el lugar.